Las palabras guardadas un poco son escritas por estos tres compañeros que yo se los voy a presentar ahora. Aide Santo, hija de preso político. Ana Olivera, como quedó dicho, hija de presa política, la tiene escrito acá, miren. Antonia Yáñez, presa política en La Tablada en 1981. Aurora Rey, presa política en 1975. Charnas Burman, presa política en 1975 en el 300 Carlos. En Mercedes nos hemos estado acostumbrando a estos nombres en clave, ¿no? 300 Carlos, el 13, donde están excavando los antropólogos en búsqueda de los demás restos desaparecidos. Dora Campos, presa política en 1975, también en el 300 Carlos. Karina Tassino Flores, importan mucho los dos apellidos. Es hija de Oscar, detenido desaparecido en 1977 en La Tablada, y de Biznarda, presa entre 1975 y 1979 en Punta Rieles, y primero como parte de... Porque todos ellos son parte de lo que se llamó la Operación Morgan, la represión brutal que se desató hacia fines de 1975 y donde se hizo famoso el 300 Carlos. Y bueno, y el profesor... que tiene una vasta trayectoria en Uruguay, en Argentina, en Venezuela y en España, que estuvo exiliado en Venezuela. Creo que de ahí nos conocemos, pero como ha pasado tanto tiempo. Entonces, esto es una literatura, hay que darle carta de ciudadanía, porque cuando uno va a la Biblioteca Nacional a buscar este tipo de libros, no sé cómo lo irán a catalogar ahora cuando lo ingresen a la Biblioteca Nacional, pero yo he ido a buscar otros libros como estos y lo ponen dentro de la monografía o crónicas. Incluso hay algunos premios que se llaman crónicas porque lo vinculan al periodismo o lo vinculan a estudios, ¿verdad? No es el caso de ellos, pero hay otros que agregan muchos documentos y entonces ya ahí le ponen como que son monografías. Y en realidad es una literatura que ya tiene carta de ciudadanía en América Latina. Es un género literario propio de América Latina, hispano. En Brasil también, o sea, no solo en la parte hispana, pero que yo busqué porque realmente me parecía muy llamativo que no le dieran el título que se le corresponde a este tipo de literatura como testimonio. En el año 70, el concurso literario de Casa de las Américas instituyó concretamente un premio que se llama Premio Testimonio. Y entonces ahí vienen las condiciones que tienen que tener las obras que se presenten para ser reconocidas como tales. Los libros de testimonio documentarán de fuente directa un aspecto de la realidad latinoamericana y caribeña. Se entiende por fuente directa el conocimiento de los hechos por el autor o la recopilación por de relatos o constancias obtenidas de los protagonistas o de testigos idóneos. En ambos casos es indispensable la documentación fidedigna, que puede ser escrita o gráfica. La forma queda a discreción del autor, pero la calidad literaria es también indispensable. ¿Por qué esto? Porque evidentemente la literatura ya existía y entonces se presentaban textos que no podían ser catalogados ni como cuentos ni como novelas, porque no son ni cuentos ni novelas, son testimonios. En abril de 1984, acá tenemos otra prueba de que esto existe, porque también nosotros tenemos que andar demostrando a cada rato que algo existe, después que ya hace rato que existe, ¿no? Los gringos, que siempre los gringos nos estudian a nosotros, la Universidad de Minnesota organizó un simposio sobre testimonio. Y de ahí salió una publicación que se llama Testimonio y Literatura. En el 94, la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República publicó un trabajo académico sobre el tema testimonio, coordinado por el profesor Hugo Achúcar. Allí Achúcar dice, en el capítulo Historias paralelas, vidas ejemplares, la historia y la voz del otro: el testimonio se constituye como una forma de narrar la historia de un modo alternativo al monológico discurso historiográfico en el poder. Porque exactamente, eso ocurre porque
en el caso de cuando triunfó la Revolución Cubana y después la nicaragüense y después, entre medio, la Unidad Popular en Chile, los que no tenían voz seguían sin tener voz, y la única manera de que los sin voz pasaran a la letra escrita era a través del testimonio, porque la gran novela o la gran narrativa es para las élites que saben leer y escribir o que tienen mucho trayecto leyendo, ¿verdad? Entonces los testimonios son más directos, pero además parten de la realidad más cruda y más rampante de la gente común y corriente, ¿no? En el mismo libro que yo les mencionaba, del estudio de la universidad del año 94, Alfredo Alzugara dice: dicha narración por lo general está escrita en un lenguaje coloquial que se trasluce en una fuerte impresión de oralidad. El contenido es guiado por el criterio de la verdad, por la condición de documento de no ficción. Entonces, acá cuando entramos a esto de la no ficción, entramos a algo que se vincula con un tipo de novelas que también son de no ficción. La novela, yo me tomé acá de buscar El color que el infierno me escondiera, de Carlos Martínez Moreno, un escritor uruguayo que forma parte de la generación del 45, incluso algunos autores lo consideran como parte del boom de la literatura latinoamericana, tal vez sin pertenecer a la primera línea esa que todos conocemos, ¿no? Tal vez en una segunda línea, pero a nivel de Uruguay no hay muchos. Y yo recordaba, a partir de esto, del color que el infierno me escondiera, que cuando Carlos Martínez Moreno fue invitado a participar como jurado del Premio Casa de las Américas en La Habana en el año 82, lo seguimos. Por supuesto, porque para nosotros era una de las vacas sagradas de la literatura, ¿no? Carlos Martínez Moreno, Netti, Benedetti, yo qué sé, esta generación de marcha. Y entonces le preguntábamos, porque él demoró en salir del Uruguay, ¿no? O sea, él fue defensor de los presos políticos, de algunos de los más reconocidos, y se quedó todo lo que pudo. Y después que salió, escribió esto, El color que el infierno me escondiera, que ganó un premio muy importante en México. Y entonces le preguntábamos qué era lo que estaba pasando dentro del Uruguay a nivel de la literatura. Y Carlos Martínez Moreno dijo algo que a mí me quedó sonando. Dice: a mí me llama la atención que los jóvenes no están escribiendo lo que están viviendo, lo que está pasando en el Uruguay. Estamos hablando de fines de los 77, 78, 79. ¿No? O sea, que como que había literatura, seguía habiendo literatura, pero era una literatura de escapismo. O sea, que no buscaba qué era lo que estaba pasando. Y bueno, en realidad, cuando uno lee un poco y estudia un poco qué ha pasado con otros pueblos que han sufrido el terrorismo de Estado, como lo sufrió nuestro pueblo, este fenómeno ocurre así. O sea, la memoria empieza a reconstruirse pasado unos 30, 40 años, que es lo que está pasando. O sea, desde que fueron 40 años cuando murió Franco, 40 años de la dictadura, y murió Franco, y ahí se produjo el destape español, el famoso destape español, ¿verdad? Los alemanes se negaban a decir que había habido campos de concentración y que había habido hornos en donde quemaban viva a la gente. Y después, poco a poco, el pueblo alemán, una parte del pueblo alemán, ha ido reconociendo que eso existió. Y con nosotros justamente está pasando eso. O sea, como recién, después del 2000, en el 2011, por ejemplo, 28 compañeras, 2 de las cuales están acá, participaron en la denuncia de violencia sexual. Porque cuando un ejército de ocupación, como fue el ejército acá en el Uruguay, toma un pueblo, hace todos los desastres habido y por haber. Así que desaparece gente y no da información dónde están, tortura, mata, viola, pasa para dentro de las casas y roba todo lo que encuentra adentro. Eso que lo vivió el pueblo uruguayo, ¿verdad? O sea, desde las cosas más inocentes, entrar a la escuela número 1 cuando mi hermana estaba en segundo de escuela, tomaron la escuela número 1, los soldados del cuartel de acá de Mercedes, la tomaron a la escuela.
para que los gurises no pudieran leer el cuento de la cigarra y el cuento de ese que va a la feria, no me acuerdo cuál era el nombre. Esos dos cuentitos, las hojas del libro de lectura de segundo año le pusieron ganchitos para que no lo pudieran leer. Cuando los padres estaban afuera esperando a los gurises que salieran dentro de la escuela, estaban asustadísimos porque la escuela estaba tomada por el ejército y ¿qué pasa con nuestros niños ahí adentro? No sé qué. Y era eso. Entonces, eso que es una cosa menor, porque no se llevaron preso a nadie, porque no, asustó a mucha gente. La asustó porque uno no la va a asustar. Y bueno, de eso nosotros creo que estamos empezando a sanar heridas con esto que estamos haciendo de recuperar memoria, de hacer lo que se está haciendo acá, del memorial de los desaparecidos, de las placas, pero estos libros que están apareciendo, que es un esfuerzo muy grande de reconstruir la memoria de cada uno de los que participaron en este taller, y un esfuerzo muy grande que tiene que haber hecho el profesor con los alumnos, entre comillas, para pasar de la oralidad a la escritura, que no es lo mismo, ¿verdad? Nosotros los que somos muy de hacer cuentos en las aulas, sabemos que de ahí a escribirlo lleva tiempo. Y bueno, eso le llevó 3 años a los compañeros en el taller, expresar cómo se llama el taller. Yo le doy la palabra a ellos para que le cuenten más del libro. Los criterios objetivos que nos trazamos fue escribir sobre lo que pensábamos, lo que nos había pasado, pero con una mirada esperanzadora. No queríamos plasmar en la escritura ninguno, a pesar de las cosas terribles que los compañeros han pasado, no queríamos que este libro fuera un libro negativo. Queríamos que fuera una palabra esperanzadora, que fuera de conocimiento para las nuevas generaciones, pero que se supiera la realidad, cómo había transcurrido en alguna de estas historias. Está muy preciso todo. Desde las cosas más sencillas, desde una compañera que estaba para tener familia y no sabía cómo hacerle llegar a su compañero que había tenido un varón y se lo hace llegar mandándole un jabón azul, que es una historia preciosa, la compañera Dora, desde la compañera Aide que se plantea hacer un viaje, y ese viaje para ella tenía toda la ilusión de un viaje en un adolescente, pero el trasfondo era huir, y muchas cosas más. En mi caso fue, a pesar de que sufrí la prisión de mi madre y de que fui militante clandestina en toda la resistencia, me toca trabajar, yo trabajo en la salud, soy jubilada de la salud privada, y me toca cuidar un paciente que era un viejecillo que no valía 2 cobres, arriba de una cama, con toda la vulnerabilidad de un paciente con muchas nanas, y en un momento dado me dice que me va a encapuchar, que me va a agarrar a patadas. Yo le digo, pero vos fuiste torturador. Y en el mismo momento pensar, bueno, estás trabajando, Ana, controlate, tomátelo con calma, tratalo como cualquier paciente, trata de ignorar su pasado y hacer lo que puedas, lo mejor que puedas, primero porque no somos iguales. Para nosotros la vida humana vale mucho, pero nos pasa a 40 años tener que encontrarnos con estos individuos manejando un taxi o en una cama de hospital o vendiendo cosas en un negocio, y nosotros muchas veces no sabemos ni quiénes son. Cuando termina el taller dijimos, bueno, vamos a lanzar una edición pequeña como tesis para decir, bueno, culminamos el taller con una pequeña edición de este libro y damos vuelta a la página. Pero aquí, como decía el compañero, los pueblos están ávidos de saber, después de 40 años de que pasan estos sucesos. Y esto ha sido un volcán de satisfacciones. Compañeros, nosotros hicimos la presentación de la primera edición del libro en la sala de Sodre, a sala llena. No podíamos creer lo que nos estaba pasando. Pero no solo el hecho de que
tuviera buena convocatoria. Se vendió la primera edición del libro en menos de 20 días. Hubo que sacar una segunda edición, y esto no lo digo por falta de modestia, lo digo para que vean lo ávida que está la gente, las nuevas generaciones, en saber lo que pasó. Fuimos invitados a la Feria Internacional del Libro, estamos siendo invitados a un montón de departamentos diferentes, y todos con las mismas expectativas. Entonces nosotros después de la primera edición dijimos, bueno, ¿cuáles son las expectativas nuestras? ¿Hacia dónde vamos? Que nosotros lo que queremos es plantear el tema, ponerlo arriba de la mesa para que en la familia se discuta qué pasó y por qué no debe pasar más. Y quiénes han sido los verdugos de esta dictadura, porque siguen lamentablemente muchos de ellos estando en importantes puestos políticos. Nosotros lo que queríamos hacer esto era una experiencia multiplicadora, que cada libro fuera una célula donde fuéramos capaces de multiplicar el pensamiento y de que fuera un libro para conversar con la familia. Abrimos el abanico hacia organizaciones sociales y sindicales, de las cuales nos ayudaron algunas organizaciones sindicales en lo económico para poder lanzar el primer libro. Nosotros queremos que la cultura esté al servicio de la memoria colectiva. Nosotros creemos que a través de la cultura y la escritura, sin ser escritores, narradores, gracias al profesor que tuvo que cambiar muchas veces de técnicas para sacarnos del pozo emocional en que entrábamos cada vez que empezábamos a contar nuestras historias, pensamos que sí, que la cultura debe estar al servicio de las nuevas generaciones y de los cambios, y que a través de la cultura nosotros podemos llegar a un montón de gente que por no haber estado vinculado a ninguna situación personal, de repente ignora cuáles fueron realmente las cosas que se hicieron. La mirada de las nuevas generaciones tiene que estar amalgamando las experiencias vividas como para seducir a la memoria. No queremos encajonar la memoria, sino defenderla, y siempre afirmando la democracia, que es lo que más tenemos que tener claro para que nuestras generaciones nos sucedan tratando de defender la democracia en las instituciones de nuestro país. Nosotros creemos que estamos trascendiendo en valores humanos que en su momento hicieron posible la resistencia, y que sin esos valores no podríamos seguir mostrando el tema de la memoria. Yo no me quiero extender más. Vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes y desde ya muchas gracias. Bueno, el problema de la historia es un problema interesante porque siempre se dice que la escriben los vencedores y es bastante así, digamos, viendo el mundo. Luego nuevas generaciones vienen y se cuestionan eso, o sea, plantean un revisionismo. Finalmente se llega a algunos consensos y algunas ideas. A veces la historia dice una cantidad de cosas que son las que fueron, y hay una visión general de todo lo que es el proceso del mundo, el proceso de los países y el proceso de las personas. La historia es importante atenderla porque hay muchos, no es inocente cierto tipo de producciones actuales que de alguna manera apuestan a la confusión, al entrevero de conceptos, a una forma de ver que finalmente no nos deja claro qué fue lo que realmente pasó, y sobre todo en lo que está más cercano, en aquello sobre lo cual no son los griegos en el siglo V, sino que son las personas que vivieron, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, hay otra cosa que la historia no hace, y que porque no es su objetivo, que es penetrar en aquellos hechos cotidianos o familiares, personales,
íntimos, donde la gente intercambia las cosas. Una vez en Escocia encontraron una carta de una hermana que vivía en Roma a otra romana que estaba en Britania, porque había sido trasladada con su marido cuando el Imperio Romano era gigantesco. Y las cosas, en esa carta había lo mismo que una carta que uno le escribe a cualquier familiar. ¿Cómo estás? ¿Cómo están pasando por ahí? ¿Cómo está tu nenito que está creciendo? Te mando no sé qué cosa, y ponía las huellas en el barro del otro nenito. Es decir, la humanidad siempre es la humanidad. Es decir, y nosotros, hombres y mujeres de este mundo, somos lo que hace que este mundo sea esta patria de todos o el desastre que sea. Entonces, para nosotros el entrar en esta cosa del manejo de la historia, a partir de que los compañeros me convocaron para juntarnos, fue bastante complejo, porque bueno, ellos no tenían experiencia en la narración de ningún tipo, y lo que pasa es que además tenían un fondo de la historia vivida, personal y de las intimidades muy grande. Entonces decidimos enfocar esto como empezar a trabajar sobre lo humano, sobre lo subjetivo, sobre lo de cada uno. Es decir, aquello que en el contexto de esa historia que había pasado, de los sucesos terribles que ellos tuvieron que enfrentar, aquello que ellos habían vivido y que era intransferible, que solo ellos podían decir. Eso es muy duro, sobre todo cuando después de 40 años no se ha hablado de eso, nadie quería escuchar, había visiones que decían, no, eso ya pasó, no tengas los ojos en la nuca, olvídate, vamos a mirar al futuro, vamos a mirar hacia adelante. El problema es que mirar hacia adelante sin saber el pasado es no integrar el presente, y al no integrar el presente uno vuelve a tropezar tal vez con la misma piedra. Es decir, un día u otro, y se asombra de que lo que está pasando. ¿Y por qué está pasando? Y bueno, es decir, entonces el pueblo que se olvida de su propia historia se olvida tarde o temprano de quién es, y él puede ser manipulable por cualquier fuerza, por una estrella, por una creencia, por un pasaje. Ahora, trabajamos con los compañeros entonces, cada uno sobre sus temas, sobre cosas espantosas, digamos, que sucedieron ahí. O sea, la cárcel no es un buen lugar, y menos en una dictadura. Y en la dictadura lo que se buscaba era realmente el exterminio de las personas. En este caso, sobre todo la gente que cayó en el operativo Morgan, la idea es que quien está en la autoridad tiene el derecho arbitrario de hacer sobre la otra persona lo que se le dé la gana, con total impunidad, tiene todos los permisos. Y que se le dé la gana lo lleva a una bestialización progresiva en el estímulo colectivo, y cada vez el horror crece más. Estas personas fueron sometidas a esto una y otra vez a lo largo de años, es decir, porque la idea era tortura sistemática en tiempo prolongado, que fue la opción uruguaya, no la argentina, que directamente dijo vamos a hacer todo. Entonces, claro, ¿por qué pasaba esto? Solo porque la gente pensaba diferente y quería hacer otra cosa diferente, quería que se respetara la Constitución, las leyes, hablaban, se organizaban, planteaban sus cosas, pero no, eso estaba incluido. Es decir, en muchos lugares eso tal vez, se notó de formas diferentes. Hay generaciones, como recordaba Miguel, que empezaron en la escuela con este tipo de cosas, que había que ir al liceo con bigote democrático, que había que entregar la cédula en la entrada, que todo un sistema donde la reiteración de la vigilancia era permanente. Este tiempo pasó. Hoy hay mucha gente que han nacido muchas generaciones después, y no lo vivieron. Al no vivirlo, tampoco lo pueden asumir. Los cuentos son cuentos, y sí, pero yo voy a jugar por la esquina, o el otro mirá hay un baile de 15, o lo que fuere. Es importante entonces que seamos capaces de elaborar nuestra propia vida para ser dueños de nuestra propia vida. Y eso fue lo que los compañeros estuvieron dispuestos a hacer, y se arriesgaron a hacerlo. Porque nosotros trabajábamos en un grupo colectivo
que finalmente se formó un colectivo notable, pero que costó mucho porque hay que decirle adelante de los otros cosas de este tenor. Hay que arriesgarse, hay que tener valor. Había sesiones en donde nosotros teníamos que simplemente escuchar y no dirigir eso hacia ningún lado, porque era bastante... Sin embargo, la consigna fue siempre otra. La consigna fue, si ustedes quieren comunicarse con el público, tienen que escribir literatura para todo público. Para los jóvenes, para los viejos, para quien sea. Para las mujeres, para los hombres. Algo capaz de vehiculizar, como cualquier cosa, como cualquier libro que se lee. ¿No? Julio Verne, el otro, yo qué sé, Poe, el último sueco, lo que venga. Es decir, no puede ser, a mí me pasó, yo tal cosa, etcétera, etcétera, porque el simple testimonio, el testimonio es muy importante, pero es el primer grito. Es como el niño que hace cuando nace, después aprende el lenguaje, y después de aprender el lenguaje se puede expresar, y después que se expresa puede realizarse a través de la palabra. Y la palabra para nosotros fue absolutamente importante, y esto lo desarrollamos a través del tiempo. Y era una palabra que tenía que vencer el silencio, que tenía que vencer la indiferencia, que tenía que vencer el prejuicio de una serie de gente que dice, no, mirá cómo ocurran con el tema de los derechos humanos, que hay gente que piensa ese tipo de cosas. Es decir, y uno se asombra de que se pueda pensar un tipo de cosas. ¿Cómo se va a currar? ¿Qué es currar? O sea, cuando vos tenés al revés una función de comunicarte con los demás y de llegar al fondo del alma de las otras personas para que vean la tuya, buena o mala, regular, mediana, sincera, como sos. Y eso fue lo que se fue logrando. Entonces el grupo se fue tejiendo, unos apoyaban a lo que el otro estaba escribiendo, otros se sumaban, otros discrepaban, otros se querían ir, otros volvían. Este proceso fue un proceso muy importante con todas las contradicciones que un grupo humano puede tener. Y este grupo humano, al final de este proceso largo, aprendiendo las técnicas, las herramientas y expresándose y mejorándose, fue llegando casi a este lado del río para pasar al otro lado del río. Y cuando pasó al otro lado del río dijo, qué notable, terminamos un libro. Y cuando terminamos el libro y empezamos a publicarlo, empezó el otro lado del río, que es este donde estamos ahora. Empezó una palabra que había sido guardada a ser dada, y en este ser dado empezó a ser compartida, y la avidez del compartir indica que es algo que tiene que ver, que no nos equivocamos, que siendo nosotros mismos estamos en relación con la sociedad. Y fue una cosa impresionante porque en el grupo toda esta gente que resistió a la dictadura solo con su cuerpo contra las balas y contra los instrumentos de tortura, resistió merced a que tenía valores fundamentales, valores como la solidaridad, valores como el respeto al otro, valores como la libertad, valores como el defender sus ideas, valores como no rendirse, no tolerar las cosas que oprimían al resto de la gente, así no fueran ellos, el arriesgar la vida y demás elementos. Y estos valores, increíblemente, dentro del proceso que se fue dando en el taller, se volvieron como una primavera, entraron a reverdecer todos. Y cada vez fuimos más solidarios, y cada vez fuimos más libres entre nosotros, y cada vez fuimos más grupos, y cada vez fuimos más exigentes con el producto que íbamos a hacer. El libro está marcado por la exigencia y está marcado por lo que cada uno es. Estos que no eran escritores ahora son escritores, digo, a este nivel. Pero básicamente lo que está planteado es que son narradores de su propia vida, ejercitadores de quienes ellos mismos son. Y esto es una cosa que es importantísima no solo para nosotros, por eso estamos contándolo, para que sea una cosa de todos los que pueden acercarse a esta oportunidad, y porque en realidad la idea del libro es tender un puente con la sociedad, es tender un puente con el otro. Es así como nosotros hicimos adentro del taller, alrededor de una mesa,
con la foto de los desaparecidos colgadas en la pared, en crisol, hacerlo ahora, en libertad, entre la gente del Uruguay, entre la gente grande, los que pasaron, los que vivieron esta época, los que no se enteraron, los que nuevos, los que tomaron una posición, los que tomaron otra. Es decir, eso no importa. En la diversidad está la unidad. La unidad de las personas, unidas por lo humano, por lo central que somos, con la tolerancia absoluta de lo que somos de diferentes, es el camino del encuentro. Y entonces, en este libro de las palabras guardadas hay de todo. Hay historias muy diversas. Por ejemplo, la historia de Charna, que cuando surge a raíz de la pregunta de una abuela, porque las primeras generaciones a veces, la madre va presa, y la primera generación dice, ¿por qué te ocupaste de hacer esas cosas y nos abandonaste a nosotros? De repente, ¿no? Que es tan lícito como otras cosas. Y como todos esos dolores se van acumulando, y las palabras, y después esa gente ya no vuelve a hablar de la misma manera, se cuida, es decir, o se reserva. Entonces cada uno carga su propia vivencia, pero esa vivencia no se encuentra con el otro y no se supera. Pero los nietos, que son una tercera generación, como son curiosos y todavía no están en esta dinámica, le preguntan a Charna, abuela, ¿por qué a unos los matan y a otros no? Y ella se da cuenta que hay una historia que hay que contar, que hay que comunicar eso. Es decir, hay cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, hay niños que eran niños en el momento en que estaba pasando eso, y que tuvieron que crecer entre visitando a sus padres presos, yendo caminando kilómetros para poderlos ver, etcétera, etcétera, y eso también fue generando solidaridades laterales, es decir, con otras personas que no eran su familia o su familia estaba damnificada. Otras historias que cuentan de cómo se puede ver una calle hoy o un espacio hoy habitado por lo que hoy se está viviendo. Por ejemplo, vamos a decir un sitio, un salón de baile, ¿no? Es decir, y ese salón de baile atrás tiene otro sitio, que es el sitio donde pasaron las cosas terribles. Y cómo esta memoria se mezcla con la otra, repentinamente aparece y conmueve. Es decir, hay otras historias como por ejemplo que apelan a temas morales básicos. Por ejemplo, Carlitos La Mancha escribe una historia donde un día está en su casa y un amigo de hace mucho tiempo lo llama, y el amigo estaba enojadísimo y dice, mira, ahí enfrente vive fulanito y tal, yo tengo una proposición para vos, ahí enfrente vive uno de esos torturadores y estas cosas, acá está el revólver, vamos a matarlo. Y el otro dice, pará, negro, ¿cómo es esto? Tranquilo. Y empiezan a beber y a charlar. Y en este beber y charlar, que pasa toda una noche, empiezan a reconstruir sus propias historias, sus propias vidas y su propia moral. Es decir, nosotros no somos así. En este país no hubo ni una sola venganza personal después de todo lo que pasó, de los damnificados. Y eso es muy importante porque eso habla de la consistencia de un país, de la moral democrática de un país, de cómo nosotros venimos de una historia donde nos educamos en la escuela pública, donde crecimos, es decir, en contacto con los otros, donde el rico se sentaba al lado del pobre, pero había una túnica blanca y una maestra donde todos éramos iguales. Y esos valores generados en ese mundo estaban presentes. Y esos valores generados en ese mundo formaron un tejido social que fue el que finalmente pudo hacer que no pasara la dictadura a ser un régimen permanente y que cayera un río. Es decir, entonces, esto que ha defendido nuestra propia tradición como país, también ahora nosotros pensamos que hay que volver a reflotarlo, hay que volver a reverdecerlo, hay que volver a ponerlo en el alma de las personas para que sigamos sabiendo qué país somos y qué personas somos y por dónde vamos a ir. Bueno, yo me estoy extendiendo, casi ni hablé del libro, hay una cantidad de otras cosas
Hay una cantidad de otras historias apasionantes que ustedes las van a poder leer ahí. Es decir, no es que esté vendiendo el libro, pero de paso, si quieren, pueden comprarlo de a uno y prestárselo entre muchos, o leérselo al uno al otro, o inventar lo que quieran hacer con ese libro, porque ese libro es de ustedes, lo compren o no lo compren. Es de ustedes porque en ustedes estamos nosotros. Y nosotros nos sentimos bien de estar en ustedes, en Mercedes, primer lugar y escalón de una larga gira, y por eso les damos las gracias. Bueno, unas palabras guardadas que van a volar ahí sobre la música, montadas en un potro que es la música. En este caso vamos a recordar a una luchadora, Soledad Barret, paraguaya, nieta de Rafael Barret, el libertario, y escritor también, con la letra de Biglietti. Esta Soledad Barret, que en su pasar pasó por Uruguay, siguió hacia Brasil, y allí fue, bueno, tomada por la dictadura de Brasil, de este plan Cóndor organizado. Y bueno, vamos a recordar entonces a Soledad y a tantas gurisas y gurises que hoy en día están caminando la tierra y las ciudades y los pueblos. La duda lleva mi mano hasta la guitarra, mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás. Que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas que nos van a alzar, que nos van a alzar. Todos aprendimos de Soledad. Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, Recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia, donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. Cual el libertario abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil para combatir, para combatir. Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno ya lo harán dos. En algún sitio del viento de la verdad está con su sueño en alto la soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios, su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria roja y jo. Su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria roja y jo. Patria roja y jo, patria mía te quiero, patria roja y jo. Esta canción que vuela por los aires como vuela la memoria de Víctor Jara,
poeta latinoamericano, chileno, comprometido con la liberación del pueblo chileno y latinoamericano. Y bueno, en el caso de él fue un cantor insigne, que además director de teatro, hizo una cantidad de... construyó la cultura de todos los pueblos nuestros. Y no cantaba por cantar, como nosotros no cantamos por cantar. Buscamos por ahí también con las compañeras y compañeros ayudar a liberar algunas palabras guardadas por ahí. Así que, en homenaje también a Víctor Jara, vamos a hacer la canción Manifiesto. Allí donde llega todo y donde todo comienza.